Bienvenidos a esta conferencia número 468 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en el 13 de marzo del 2025 y las noticias es un no parar. Ayer hablábamos de ese alto el fuego, recién estaba verde, recién salió del horno, Rusia todavía está ahí, que no, que sí. Declaraciones muy fuertes también del lado de Estados Unidos, de un personaje, el secretario de Estado, que al final la última noticia tiene que ver con él, que ha hablado de que ahora el balón está en el lado de Rusia, que si Rusia no acepta este alto el fuego se verán sus verdaderas intenciones, que nadie habló digamos, de anular ya las sanciones económicas, inclusive Trump ha hablado de que las sanciones van a ser fuertísimas, que todavía Rusia no se ha enterado de lo que es una sanción económica si no acepta el plan. Bueno, realmente vemos cómo las cosas parece que van de una manera, todo muy bien, parece que iba todo viento en popa, pero de repente ya no Europa, sino ahora Estados Unidos también sale con la espada, el cuchillo, la lanza, la jabalina. Bueno, realmente el ambiente es tenso, esto no iba a ser tan fácil. Por eso ayer titulábamos La calma que precede a la tormenta. Ahora hay una aparente calma, que todo se está por solucionar, parece que Trump parará las guerras, pero solo es la calma que antecede a la tormenta. Pero hoy no vamos a ir por ahí. ¿Por qué? Porque hoy es una fecha muy especial. Uno dirá, bueno, 13 de marzo, ¿qué tiene? El Vaticano y el plan para recatolizar Europa. Sí, aquí vemos el origen de esa bandera, de ese símbolo del euro, de Europa, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que es la corona de la Virgen María según el catolicismo. Esto está sacado de Apocalipsis 12, la corona de la mujer de 2 estrellas, se refiere a la iglesia, pero ellos dicen que esa es la Virgen María y ya está. Sabemos, aquí queda claro quién manda. Porque si ves un ejército, una nación, cualquier movimiento que llevan un estandarte, una bandera, pues ahí está el símbolo, ahí está realmente, ahí queda claro quién es el que ha originado todo. ¿Quién ha originado la Unión Europea? Que Washington, que los masones, sí, todos han estado involucrados, pero el origen es el Vaticano. Y aquí en la bandera queda claro, no tiene duda, no tiene discusión. ¿Habrán utilizado la masonería? Por supuesto. ¿Habrán utilizado Inglaterra? Por supuesto. ¿Habrán utilizado Washington para ejecutar el plan? Como siempre, por supuesto. Pero el Vaticano es quien ha originado la Unión Europea y tantas cosas más como Naciones Unidas y hasta la misma OTAN realmente. Sí. ¿Y por qué digo que hay una fecha muy especial? 12 años del Papa Francisco. Hoy, 13 de marzo del año 2013, hace 12 años exactamente, asumía en el pontificado, comenzaba el nuevo pontificado de Mario Bergoglio, que se ha puesto el nombre de Francisco. Y vamos a ver un poco, porque esto tiene que ver, por supuesto, con este plan vaticano para tomar el poder, pero algo que tiene que hacer, entre otras cosas, muy importante, imprescindible, es volver a dominar Europa. Y de eso va a ir. Vamos a ver noticias, pero vamos a hablar de lo que ya veníamos hablando. Los que siguen todas estas conferencias que estamos presentando sabrán, digamos, a lo que me refiero. Vemos cómo todos los planes que se están llevando a cabo no son más que las agendas católicas, inclusive las grandes profecías católicas, por ende, profecías satánicas, Virgen de Fátima especialmente. El tema con Rusia. Pero vamos a hacer un repaso, este artículo está bastante bien, de este medio argentino, de lo que es o lo que significó este pontificado. Hacíamos hace poco, hace unas pocas semanas, una serie justo antes de que sea ingresado, de esa recaída fuerte de salud del Papa Francisco. Hicimos una conferencia que se titulaba El ocaso del Papa Francisco. Lo que quisimos decir no es que ya decíamos, mira, ya sabemos que de aquí a una semana lo van a internar. No, obviamente no lo sabíamos, pero sí de que ya había dado todo de sí, de que ya prácticamente lo que tenía que dar el pontificado de Francisco ya lo había dado. Sí, podrá estirarse un poco más, pero ya la línea, el rumbo que había que poner y las cosas que había que instalar, que establecer, se hicieron. Es un pontificado que ya está en su ocaso, solo hay que esperar a su conclusión, hasta que venga otro. Pero vamos a ver un poco lo que nos dice, para ponernos en situación y ver lo que ha significado. Ya nos hemos acostumbrado, son muchos años, decían que iba a durar muy poco. Bueno,
Dice, una de las imágenes más impactantes del pontificado de Jorge Bergoglio fue registrada el 27 de marzo del 2020, en plena cuaresma y en pleno confinamiento casi mundial por la pandemia de COVID-19. Quizás muchos recordemos esta imagen. Esa noche el Papa caminó solo por la plaza de San Pedro. Se dirigía hacia el atril, desde donde envió su bendición Urbi et Orbi a multitudes presentes a distancia desde todos los rincones del mundo. Millones siguieron virtualmente sus palabras. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, dijo, citando el Evangelio de San Marcos. Aquella impresionante soledad de Francisco en la noche romana parecía el reflejo de otra, acentuada en los últimos años. El pontífice argentino era tal vez el único líder mundial de concepto en aquella coyuntura, el único. ¿Qué dijeron en Europa con respecto a lo que está pasando con Estados Unidos de Donald Trump? Necesitamos otro líder. Veremos. Él mismo reflexionaba poco después sobre esa circunstancia. Fue cuando se cumplieron 10 años de su elección, que Francisco dijo, no pensaba que sería el Papa de la Tercera Guerra Mundial. Pensaba que el conflicto sirio era único, y luego vino Yemen, y luego la tragedia de los Rohingya, y vi que era una guerra mundial. Sí, él no sabía nada de todo esto. Pero detrás de las guerras está la industria armamentística, y eso es diabólico. Un experto me dijo que si dejáramos de fabricar armas durante un año, ya no habría hambre en el mundo. Sí, ya comentamos quiénes erigieron a esa casta bancaria, bueno, esos banqueros que dominan toda la industria militar, la Big Pharma y las petroleras y todos los grandes, digamos, el dinero grande del mundo. La misma orden a la cual pertenece, los jesuitas. Me duele ver a los muertos, esos jóvenes, sean rusos o ucranianos, no me interesa, no van a volver. Estaba expresando la frustración por no poder hacer más por la paz en el mundo, por no encontrar socios en la empresa, por no hallar el suficiente eco a sus llamados al diálogo y la fraternidad en sus contrapartes seculares. Al comienzo de su papado, varios gestos fuertes y la respuesta del mundo de la política parecían abrir caminos y tender puentes para la amistad entre los países. O sea, aquí vemos lo que se nos refería en pleno pandemia, el Papa solo en la plaza de San Pedro. Claro, también una puesta en escena impresionante. Una vigilia por Siria evitó una escalada mayor del conflicto. ¿En serio? El entonces presidente israelí Shimon Peres y el de la autoridad palestina Mahmoud Abbas acudían al Vaticano para rezar por la paz entre sus pueblos. Con su mediación, Cuba y Estados Unidos iniciaban un proceso de normalización de sus relaciones. Sí, ¿Fidel Castro no era jesuita? Sí, claro que sí, lo hemos presentado. Cuando Francisco dice que ya está transcurriendo la Tercera Guerra Mundial, aunque a pedazos, no quiere decir que muchas pequeñas guerras sumadas hacen una grande, sino que los poderosos del mundo llevan su lucha por la hegemonía a terceros escenarios, a costa de otros pueblos y en beneficio de sus industrias armamentísticas. En esta denuncia, el Santo Padre se ha visto solo. En el colmo de la incomprensión acerca de su rol, no faltaron los que le exigieron que se pronunciara por uno u otro bando en una guerra, o los que reclamaban a gritos condenas a los conflictos más mediáticos, y ni se notificaban de los esfuerzos que hacía respecto de otros, silenciados o sencillamente olvidados por el sistema mediático. Suele suceder que los mismos que piden a la Iglesia y sobre todo al Papa no inmiscuirse en los asuntos de orden político, son luego los primeros en exigirle que intervenga y hasta resuelva los conflictos cuando estos estallan. Y esto es verdad. No te metas, pero después cuando hay conflicto que venga el Papa a solucionarlo. Esto es verdad. En el fondo, es antes que nada una excusa para criticar. Si los dirigentes no crean las herramientas para continuar en el plano geopolítico los caminos que el Papa señala, o abre desde el plano espiritual, es poco lo que podrá hacerse por la paz. Ya vemos quién señala el verdadero camino y quién abre las puertas espirituales en este mundo, el Papa. Por supuesto que la mujer es claramente católica, no se duda.
Reclamarle al sumo pontífice por lo que supuestamente no hace es una forma de evadir responsabilidades. Históricamente, la Santa Sede mantiene una actitud de prudencia y de equidistancia para actuar con el mayor grado de ecuanimidad cuando las circunstancias lo ameriten, sí, como la Inquisición y guerras de todo tipo, persecuciones, por supuesto. Aquí lo vemos con Simón Pérez y Mahmoud Abbad. Ahora la cosa ha cambiado radicalmente. No tendrá nada que ver el Vaticano en esto, ¿no? ¿Quién se quiere poner ahí, en Jerusalén? Pues ellos. Bergoglio no es el primer papa que recibe a todos los jefes de Estado, ni el primero en no condenar abiertamente a uno u otro régimen. Similar diplomacia ejercieron Paulo VI y Juan Pablo II. El Vaticano no rompe relaciones con los regímenes de facto. Busca mantener siempre abierto un canal de diálogo, por estrecho que sea. La Santa Sede tiene feligreses y el Vaticano ciudadanos en todo el mundo, y eso es determinante en su modus operandi. Un nuncio puede ser expulsado, pero rara vez retirado. No es un simple embajador, cumple una función diplomática, pero también otra más importante que consiste en ser el nexo entre las congregaciones locales y Roma. Es decir, los tentáculos de Roma en el mundo entero. Y tantos lo saben, ¿no? Rusia, China, Irán y todo el mundo. La incomprensión acerca de este estatus peculiar de la diplomacia vaticana es el origen de muchas de las críticas desmedidas e ilógicas que recibió el Papa en estos años por su accionar en este plano. La incomprensión, pero también la mala intención y, en el fondo, el descompromiso. La hoja de ruta del papado. 12 años han transcurrido desde aquel inolvidable 13 de marzo del 2013, 13 del 3 del 2013. Muchos tres en todo lo que es el papado. El papado de Francisco. Y muchos 13, por supuesto. Cuando a las 19:06, hora de Roma, la fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina precedió a la sorpresa del anuncio del nombre del primer papa no europeo en más de 13 siglos. Se trataba de un desconocido para el gran público. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, no figuraba entre los más mencionados como posibles sucesores de Benedicto XVI. Bueno, ya había estado entre los que podían haber sido papas cuando fue la elección de Benedicto XVI. Sabemos que todo esto ya está orquestado y ya se sabía, pero tienen que, mantener esta cuestión de que sí, de que es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que inspira a los electores, a los cardenales. Pero al interior del colegio cardenalicio que debía elegir al nuevo papa, el cardenal argentino se había ganado reconocimiento y respeto. En especial, leamos esto, desde que en 2007, en la reunión de CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, en Aparecida, Brasil, líneas del programa de renovación de la Iglesia, es decir, sí, en respeto en especial de que, se ha hecho esto, me he tragado un renglón. Sí, en Aparecida, Brasil, a la que asistió Benedicto XVI, el entonces impensado futuro papa escribió las grandes líneas del programa de renovación de la Iglesia. Es decir, ya él, mucho tiempo antes, apenas había asumido, 2 años llevaba de pontificado Benedicto XVI, pero ya las grandes líneas del programa de renovación de la Iglesia ya las había escrito el arzobispo, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Pues las cosas ya estaban claras, el rumbo se estaba tomando y si no había imprevistos, estaba claro quién iba a ser el Papa. En el momento de quitar a Benedicto XVI, que es lo que hicieron. El documento final de la reunión exponía la necesidad de reforma de la Iglesia para llevarla hacia las periferias. Esos ejes fueron algo retomados en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, publicada en noviembre del 2013, documentos que muchos consideran es el programa de su pontificado. Vamos viendo fotos de él. Esa estaba bastante joven, tiene sus años. Desde el comienzo, Francisco dio señales de los cambios que deseaba hacer a través de señales fuertes. Una Santa Sede que no pareciera tanto a una corte renacentista y más a una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia que fuese hospital de campaña donde se curan las heridas antes que cualquier otra cosa, y no una aduana que controla y filtra los ingresos. Al día siguiente de su elección, Francisco fue al hotel en el que se alojaba a pagar personalmente la cuenta y anunció que no viviría en el Palacio Apostólico, una medida que apuntaba sobre todo a evitar el aislamiento. Austeridad y cercanía a los fieles.
cárceles, hospitales, villas miserias. Sí, villa miseria en Argentina es lo que aquí en España serían las chabolas, los lugares chabolas, en Brasil las favelas, los lugares más pobres de lo más pobre. Asilos de ancianos, campamentos de refugiados, son los sitios a los que Francisco ha ido en cada una de sus salidas, tanto en Italia como en sus viajes al exterior. Es en otra escala lo mismo que hacía el arzobispo de Buenos Aires, sí, que iba en autobús, al trabajo, hacía todas esas cosas, ya iba preparando el terreno. Incansable caminador de todos los barrios de su arquidiócesis, organizador de la pastoral villera, predicador incansable contra la trata. Estos gestos, sumados a sus homilías casi cotidianas en Santa Marta y las audiencias públicas en la plaza de San Pedro, lo presentaron rápidamente al mundo como un pastor, un párroco de la última de las iglesias, ahora instalado en la sede apostólica y observado por el mundo entero, pero fiel a su estilo de siempre. Una forma de acercar la Santa Sede, con frecuencia vista como una torre de marfil a todos y cada uno de los creyentes. Sus esfuerzos por acortar la distancia geográfica y simbólica entre la superestructura vaticana y el pueblo de Dios fueron incesantes en estos 12 años. Para cumplir con su programa, Francisco ha reformado la curia, en primer lugar a través de la creación de un órgano colegiado de cardenales para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia y para preparar un proyecto de reforma de la estructura vaticana. Trabajo arduo y delicado que vio la luz recién en marzo de 2022, hace nada, cuando se promulgó una nueva constitución apostólica. Realmente ha cambiado la Iglesia. Aquí vemos, bueno, estas cuestiones. Aquí lo que vemos, por supuesto, lo más interesante es lo que se hace a puertas cerradas, sin cámaras ni micrófonos, pero de eso no nos enteramos. Pero la profecía nos da la pauta. La aspiración era lograr una estructura más misional, que estuviera más al servicio de la evangelización y de cada parroquia para poder elevar desde el terreno las mejores iniciativas tomadas por los católicos. Era una convocatoria que las iglesias locales jugaron un mayor rol a través de un impulso a la sinodalidad. Es conocida la permanente prédica de Francisco contra el clericalismo, la política de círculo, aislada de las bases. Sí, era unir a los clérigos con el pueblo. Es decir, hacer un puente en esa brecha, quitar ese abismo. Además de los órganos financieros y administrativos, también cambió el colegio cardenalicio, en el que 80% de los cardenales que votarán el próximo papa han sido nombrados por Francisco. Impresionante, ¿eh? Con el criterio de un mayor equilibrio geográfico, reduciendo la presencia de europeos y nombrando cardenales en los países del sur del mundo, Tailandia, Birmania, Vietnam, Nueva Zelanda, etc. Y obviamente de Sudamérica. También hay menos funcionarios vaticanos entre los nuevos cardenales, pero el 80% los nombró él. Bergoglio siempre decía que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. De ahí su estilo pastoral que pone el acento en la misericordia, la apertura y la cercanía. Y yo pregunto, ¿el proselitismo y la atracción no pueden ir juntos? ¿Son irreconciliables? Jesús hacía proselitismo, Jesús predicaba, sí, y atraía también. Entonces esta forma, este lenguaje serpentino, ¿no?, de dividir lo que no tiene por qué ser dividido para generar la cuestión que tanto le ha interesado. No predicar, ecumenismo, pero atraer. Y puedes atraer predicando, ¿no? Es más, se atrae. Si predicas como debe predicar, lleno del poder del Espíritu Santo, vaya que atraes. Para bien o para mal, pero atraes. Hasta los enemigos de Jesús se quedaban con la boca abierta y como hechizados escuchándolo a Jesús. La Biblia nos los dice. Se mostró abierto y compasivo hacia los homosexuales y los divorciados vueltos a casar. Muchos recordarán su célebre frase: si una persona gay busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Claro, qué forma, ¿no?, de manipular las cuestiones. Pero al mismo tiempo condenó lo que llamó el lobby gay. El problema no es tener esta tendencia, sino hacer lobby, dijo. Francisco hizo 47 viajes apostólicos. Son muchos, pero lejos de los más de 100 que hizo el Juan Pablo II, por supuesto. Fuera de Italia en estos 12 años, visitando 66 países, con una clara predilección por las periferias. Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es, suele decir. Su concepto de periferia es geográfico, pero por sobre todo existencial. Por eso en cada viaje lava los pies de personas humildes o marginadas,
Visita los barrios carenciados, los hospitales, las cárceles. En 2024, aún afectado por limitaciones físicas, hizo el viaje más largo de su pontificado. Visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Lo comentamos, fue muy interesante el viaje. Aquí está. Ahí fue cuando dijo que había que votar a Trump, sí, diciendo el mal menor. Y dijo, voten a Trump, a los de Estados Unidos. Cuando la gente ahora no paran de decir tantos que el Papa Francisco y Trump, pues nada de nada. Pues él dijo que voten a Trump. Visitó 6 países que nunca habían recibido a un papa: Birmania, Macedonia del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Bahrein, Sudán del Sur, muchos países musulmanes. Dentro de Italia, su primer viaje fue a la iglesia de Lampedusa, puerta de entrada a Europa de tantos migrantes africanos, para denunciar que el Mediterráneo se había convertido en un gran cementerio y criticar la globalización de la indiferencia. Otra prioridad de su pontificado fue el diálogo ecuménico e interreligioso. Eso, piedra angular de su pontificado. En su viaje a Tierra Santa en mayo del 2014, estuvo acompañado por el patriarca Bartolomé I de Constantinopla y protagonizó un abrazo de 3 religiones en el Muro de los Lamentos con sus amigos, el rabino Abraham Skorka y el referente de la comunidad islámica Omar Aboud. Sí, el ecumenismo, en gran manera con judíos y musulmanes, pero con todos. Aquí los vemos con el rabino y también con un imán. Impresionante. En su viaje a Sudán del Sur lo acompañó el jefe de la iglesia anglicana. También tuvo gestos muy claros hacia el Islam, con Ahmed Al-Tayeb, su su brazo derecho dentro del Islam, rector de la Universidad de Al-Azhar, El Cairo, Egipto, firmaron juntos una declaración común sobre la fraternidad humana. En junio del 2015 impactó con su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, mostrando una vez más la capacidad de la Iglesia para abarcar todas las realidades. Ahora bien, en una entrevista libro en 2017, Papa Francisco, Latinoamérica, de Hernán Reyes Alcaide, Planeta 2017, Francisco aclaró: Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica social. Expresa la indisoluble relación entre el cuidado del ambiente y la justicia social. Ya hemos hablado mucho también de la justicia social. Y la solución a todos los problemas sociales y, por supuesto, ambientales será ¿qué? La instauración de un día de reposo. ¿El de Dios el sábado? No, por supuesto. El babilónico, el día del sol, el de Satanás. Tildado con frecuencia de populista, el Papa Francisco, que claramente no cree en la teoría del derrame, aclara sin embargo, es decir, eso de que si llenas a los de arriba todo se derrama y todos bien. No, los de arriba también se la rebuscan para acaparar todo. Digamos que las bendiciones se derraman. Bueno, en ese sentido él dice que no cree y bueno, en eso no se equivoca mucho porque al final se preocupan de que no se derramen ni las migajas los de arriba. No propongo la cultura cómoda de la dávida o del subsidio permanente. Y citando Evangelii Gaudium, reitera: ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Bueno, él lo llama también, se refiere eso del derrame también al tema asistencialista, que los de arriba derramen, sí, dinero, bendiciones. No, él dice que eso no. Bueno, es verdad, ¿no? Dice: ayudar a los pobres, dice, citando Evangelii Gaudium, reitera: ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Lo que corresponde es una creación de fuentes de trabajo, una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, insistió en la citada entrevista. Pero también advirtió que quienes absolutizan la libertad de mercado, sobre todo la libertad de las grandes empresas como principio fundamental de la vida social, olvida que no todos nacen con los mismos privilegios y oportunidades. Sería muy irresponsable dejar a los débiles solos entre los engranajes de este mundo voraz. Sería un alegre descuido que tarde o temprano nos caerá encima, dijo. Esto que acaba de decir aquí es muy interesante, porque ¿qué dice? No, ni socialismo ni capitalismo. Eso es lo que dice, y es lo que estamos tratando tantas veces con esa tercera vía, que hoy se le llama ultraderecha, pero que en su tiempo fue el fascismo, hace 100 años, y es la vía del catolicismo, porque ¿qué harán? La síntesis. El papado tiene su doctrina social,
pero no es ni capitalismo ni socialismo a nivel de lo que el mundo considera, no es ni izquierda ni derecha, es un punto medio, no es otro camino, es un punto medio. Es muy interesante. Aquí vemos, famosa Fratelli Tutti. Estos mismos conceptos los retomó en su encíclica Fratelli Tutti, publicada en 2020, en la que critica tanto el liberalismo como el populismo. A uno le endilga individualmente y fe ciega en el mercado, al otro demagogia e inmediatez. Dedica todo un capítulo, 30 páginas, a definir qué políticas sirve en verdad al bien común. La economía de Francisco, capitalismo inclusivo, como le quieran llamar. ¿Cuál es la mejor política para el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social? Desde la Argentina, lamentablemente, buena parte de la dirigencia juzgó al Papa con las mismas categorías superficiales y cortoplacistas con las cuales actúan en el escenario local. En el fondo es más fácil, más cómodo fijarse en si recibió a tal o a cual, si les enrió a uno o a otro, o detenerse en cronometrar las audiencias que dejarse interpelar por la profundidad de su mensaje. Los que supuestamente adherían a él fueron mayormente a robarle tiempo, a mostrarse en una foto, sin asumir ninguna misión, ningún deber. Más aún, varios hicieron lo contrario de lo que dictan los valores cristianos con el cínico argumento de «soy católico o católica, pero...». La Argentina le ha dado un papa al mundo, pero no ha tomado plena conciencia del sentido y profundidad de ese hecho, que el tiempo no hará sino agigantar. Hay tiempo para rectificar. El Papa se está recuperando y aunque tal vez en adelante esté físicamente más limitado, sí, porque esto es ahora el Papa... Yo la verdad no hablo mucho porque sabemos cómo es el Vaticano para dar este tipo de noticias. Realmente no sabes lo que hay, pero dicen que está mejor. Bueno, ya veremos. Dice, físicamente más limitado, como él mismo dijo, cuando empezó a usar la silla de ruedas, la Iglesia se gobierna con la cabeza, no con la rodilla. Para el mundo, Francisco ha sido un líder y protagonista en la escena mundial, respetado y escuchado por muchos políticos, en ciertos momentos con más intensidad, en otros no tanto, para desgracia de un mundo que en la posguerra fría no ha cumplido sus promesas de mayor pluralidad y diálogo, sino que por el contrario ha visto exacerbarse los conflictos. Bueno, se lo ha esperado que vaya a Argentina, quizás no ocurra, ya veremos si al final termina yendo, siempre decía que iba a ser su último viaje, veremos. En ese marco resalta aún más el mensaje de Francisco que en el plano espiritual ha propuesto una iglesia facilitadora y no una iglesia admonitoria. Y en el plano mundial ha llamado incansablemente a la fraternidad. Seguramente ahora, como dijo cuando cumplió 10 años de papado, su deseo será el mismo, parafraseando, para mis 12 años de pontificado, regálenme la paz. Sí, cuando asumió, dijo, han ido hasta el fin del mundo a buscar un papa, pero les dijo algo a los cardenales, que Dios les perdone lo que han hecho. Sí, esa manera de hablar de doble parece cómica, pero había quizás una verdad, ¿no? Estos son los posibles sucesores del Papa Francisco. Vamos a ver algo de los que se habla, pero todos dicen que todo es un misterio, no tenemos nada seguro, será una sorpresa. Bueno, ya veremos. Nos habla un poco, dice, los candidatos. La atención se centra ahora en los cardenales que podrían asumir el liderazgo de la Iglesia en un momento crucial de su historia. La elección del próximo pontífice definiría si la Iglesia continúa con las reformas impulsadas por Francisco o si adapta un rumbo más conservador. Sí, están los continuistas, que quieren seguir con esto, los tradicionalistas, que son los enemigos del Papa, quieren volver a una iglesia del medioevo, y luego están los moderados, que están un poco en el medio. Veremos lo que pasa si es que este Papa... Bueno, veremos lo que pasa, no sabemos, es un misterio lo que va a pasar con este Papa todavía. Entre los posibles sucesores destacan cardenales de distintas regiones del mundo, con perfiles diversos que representan visiones diferentes sobre el futuro del catolicismo. Luis Antonio Tagle, Filipinas, 67 años, considerado uno de los favoritos si la Iglesia opta por fortalecer su presencia en Asia. El cardenal Luis Antonio Tagle es una figura cercana al legado de Francisco. Ex arzobispo de Manila y actual prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Tagle es conocido por su carisma, humildad y cercanía con los fieles. Su estilo pastoral y su capacidad de comunicación lo han convertido en un líder influyente, además de ser un firme defensor de la justicia social y de una iglesia inclusiva. Va en la misma línea. Su elección marcaría una continuidad con el espíritu reformista de Francisco, además de ser un gesto significativo hacia el continente asiático, donde la Iglesia Católica sigue en expansión.
Matteo Zuppi, Italia, 69 años. El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es otra de las figuras que podrían continuar con la línea reformista de Francisco. Vinculado con la comunidad de San Egidio, un grupo católico comprometido con el diálogo interreligioso y la mediación en conflictos internacionales, Zuppi ha destacado por su enfoque en la paz y la ayuda a los más vulnerables. Su estilo pastoral recuerda al de Francisco, cercano, sencillo y enfocado en los problemas sociales. Además, su procedencia italiana podría ser un factor clave, ya que la Iglesia no ha tenido un papa italiano desde la elección de Juan Pablo II en 1978. Bueno, unos poquitos años, pero van 3 papas seguidos que no son italianos, cosa muy rara. Pietro Parolin, para algunos es el principal candidato, pero a veces los principales candidatos son los que no van. El cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, es una de las figuras más influyentes dentro de la Santa Sede y un candidato fuerte si los cardenales buscan un líder con experiencia en la diplomacia vaticana. Con una trayectoria de décadas en el servicio diplomático de la Iglesia, ha jugado un papel clave en las relaciones con China, la crisis en Venezuela y la aproximación con Cuba. Su perfil es más moderado y pragmático, lo que podría convertirlo en un candidato de consenso. Sí, va a ser lo que más le conviene. Bueno, todos lo van a hacer, pero no, digamos, es de los moderados. Sin embargo, su papel en la curia podría ser un obstáculo, ya que algunos cardenales podrían preferir a alguien más vinculado con el trabajo pastoral en lugar de la burocracia vaticana. Peter Turkson, Ghana, 76 años. El cardenal Peter Turkson, ex prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha sido durante años uno de los principales representantes del catolicismo africano y un firme defensor de la justicia social y el desarrollo sostenible. Su liderazgo en temas de ecología, pobreza y derechos humanos lo posiciona como una opción interesante para quienes desean un pontificado enfocado en la doctrina social de la Iglesia. Además, su elección marcaría un hito al convertirlo en el primer papa africano en más de 1500 años. Sin embargo, su edad y la posible inclinación del cónclave hacia candidatos más jóvenes podría jugar en su contra. Ya es mayor, es negro, esto puede ser un problema, pero claro, vemos que Benito XVI no era italiano, pero europeo, el otro, Juan Pablo II, era polaco, y claro, Francisco era sudamericano, pero era hijo de italianos, es decir, era casi un italiano. Ya sabemos qué país más italiano hay fuera de Italia que Argentina, pues yo creo que ninguno, ¿no? Y él era hijo directo de italianos. Considerado uno de los principales opositores a las reformas de Francisco, el cardenal Raymond Lee Burke es una figura clave dentro del ala más conservadora de la Iglesia. Ex prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, ha sido crítico con las posturas aperturistas del Papa Francisco en temas como la comunión para divorciados, vueltos a casar y la sinodalidad. Su elección representaría un giro radical hacia una iglesia más tradicionalista y doctrinalmente rígida. Claro, pero también un punto muy tradicionalista tampoco podría ser, porque rompería o haría saltar por los aires el ecumenismo, a no ser que quieran generar una acción-reacción. Pero bueno, ya veremos. Ellos saben jugar las cosas y sabemos quién está por detrás. Lo que podría generar divisiones internas. Sin embargo, su influencia dentro del colegio cardinalicio es limitada y su perfil polarizante podría dificultar su elección. Mark Ouellet, Canadá, 80 años. Está muy mayor ya este. Pero bueno, a ver, el cardenal Mark Ouellet, ex prefecto del Dicasterio para los Obispos, ha sido un actor clave en la selección de obispos durante el pontificado de Francisco. Su perfil teológico y su cercanía con Benedicto XVI lo han convertido en una referencia para el sector más conservador de la Iglesia. Aunque su experiencia y conocimiento de la estructura eclesial juegan a su favor, su edad podría ser un obstáculo importante, ya que el colegio cardenalicio podría preferir a un candidato más joven y con mayor capacidad para afrontar un pontificado prolongado. Robert Sara, Guinea, 79 años, pero la mayoría son muy mayores. El cardenal Robert Sara, ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, es otro de los candidatos más cercanos a la ala conservadora. Defensor de una liturgia más tradicional y crítico con algunas de las reformas de Francisco, Sara es visto como un posible líder para quienes buscan un retorno a una iglesia más centrada en la doctrina y la disciplina eclesial. Sin embargo, al igual que Ouellet y Turkson, su edad puede ser un factor en su contra y su postura inflexible en algunos temas podría dificultar el consenso necesario para una elección. Y luego nos habla de algunos
españoles que podrían ser perfiles españoles. Nos habla de Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Omeya es una figura destacada dentro de la Iglesia en España. Su estrecha relación con el Papa Francisco y su respaldo a las reformas promovidas durante este pontificado lo posicionan como un candidato relevante. Su liderazgo y enfoque pastoral progresista podrían ser factores claves. Pero aquí lo que yo he visto es que nadie tiene claro por dónde van a ir las cosas. Que si va a ser alguien más conservador, moderado o siguiendo la línea, que si va a ser europeo, que si va a ser del país de un tercer mundo, que si de Estados Unidos. El papado por ahora nunca ha querido un papa de Estados Unidos como para no centralizar el poder, según dicen. Pero bueno, si le quieren hacer guerra a Donald Trump, pueden poner un estadounidense que encima le haga guerra a Donald Trump. No lo sabemos. Realmente yo no voy a decir nada porque todo está muy incierto. Yo recuerdo cuando tocó la elección de Benedicto XVI, era el principal candidato y al final salió. Pero ahora todo está muy ahí como una sorpresa. Y no sabemos cómo jugarán sus cartas. Sabemos cuál es su objetivo, pero no sabemos cómo lo llevarán a cabo exactamente. Nos habla, bueno, de Carlos Osoro y algunos otros españoles. A ver, esto lo dejamos, ya veremos lo que pasa. Vamos a un tema, islamización de Europa. Sí, estamos hablando del plan para recatolizar Europa y esto es fundamental. Vamos a ver unas cosas, principalmente todo lo que vamos a ver aquí es en España, pero esto se puede extrapolar a muchos lugares de Europa. Piden al gobierno de España reforzar la seguridad ante la amenaza islamista a sus catedrales. Vaya. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia reclama al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad en las catedrales españolas tras conocerse que el grupo terrorista islámico Daesh ha amenazado de forma directa estos templos españoles. Según dio a conocer recientemente MEMRI, una publicación especializada en terrorismo de raíz islámica, se está difundiendo un cartel con la etiqueta "Vamos a matar", en el que se ve a un terrorista armado con un cuchillo y una imagen de una catedral española. Según adelantó el diario La Razón, el cartel está acompañado de la frase "haz tú mismo las próximas noticias y muéstrales tu enfado por lo que está sucediendo por lo que les está sucediendo a los musulmanes. Sigue los pasos de tus hermanos que te precedieron y sembraron el miedo en los corazones de los incrédulos", o los infieles, ¿no? Estas amenazas se producen justo cuando se está convocando actos en algunas catedrales españolas, por ejemplo en Madrid y Sevilla, para orar por la salud del Papa Francisco, en las que se prevé una afluencia numerosa de fieles. Ante las amenazas, esta organización ha iniciado una campaña de firmas para pedir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aumente la seguridad en las catedrales. En ella se señala que el yihadismo está pidiendo que a sus lobos solitarios atacar nuestras iglesias. La seguridad de los católicos está en peligro. Nos hemos olvidado de que hace 2 años un yihadista asesinó al sacristán Diego Valencia en Algeciras e hirió a un sacerdote. Y en Francia esto es mucho mayor, por supuesto. Esta entidad que asesora a la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio del Gobierno de España recuerda que la pasada Nochevieja 2 menores yihadistas planeaban atentar en la Basílica de Elche y que en enero se vertieron amenazas contra la Catedral de Palencia a través de Telegram. En un comunicado, María García, presidenta del OLRC, señaló que la seguridad de los creyentes está en peligro. No podemos ignorar las amenazas del Daesh. Sabemos de lo que son capaces y lo estamos viendo estos días en Europa, especialmente en Alemania. García recordó además que en 2024 se ha batido un récord de detenidos por yihadismo en España. Sí, esto está en alza. Y además cada vez más gente que sigue viniendo, que dicen que son refugiados de aquí, refugiados de allá y vienen de cualquier lado. Y la mayoría son hombres jóvenes solos. Golpe al terrorismo yihadista en Barcelona. 10 detenidos por incitar acciones violentas. Esto es del 7 de marzo. En una operación conjunta desarrollada el pasado lunes 3 de marzo, agentes de la Policía Nacional, Mossos de Escuadra y la Policía de Stato italiana han conseguido desarticular una organización terrorista perfectamente jerarquizada y estructurada que operaba entre España e Italia. Durante el operativo han sido detenidas un total de 11 personas, 10 de ellas en Barcelona y su área metropolitana y una más en Piacenza, Italia.
Según la investigación, el grupo utilizaba canales cifrados para impartir consignas que fomentaban el asesinato y decapitación de personas contrarias a su doctrina. Sí, vaya tela, ya ha pasado en Francia, decapitación de personas, ya está pasando en Europa estas cosas. Sus publicaciones enaltecían a terroristas que habían cometido atentados contra personas acusadas de blasfemia en diversos países europeos y en Pakistán. Lo más preocupante es que algunos investigadores ya habían comenzado a identificar posibles objetivos en Europa. Grupos de mensajería de pago como medio para adoctrinar. Un aspecto relevante del caso es la existencia de grupos de mensajería instantánea dedicados a expandir la doctrina extremista. Destaca especialmente un grupo dinamizado por una de las detenidas y compuesto exclusivamente por mujeres, enfocado no solo al adoctrinamiento, sino también a la identificación de posibles objetivos para futuras acciones. Sí, las mujeres también, ya hemos visto a veces imágenes de madres orgullosas cuando sus hijos se inmolaban. Ya sabemos lo que son esas inmolaciones. Sí, mujeres también, ¿eh? No es una cuestión solo de hombres. Tremendo. Esto, aquí mismo en Girona, en estos días. Hasta ayer, anteayer, seguían los problemas. 6 detenidos tras el segundo día de disturbios en Salt por el desahucio de un imán. El ayuntamiento criticó el desalojo exprés de la familia de su piso, aunque no cumplían con los criterios para acceder a la mesa de emergencia. Sí, básicamente, ¿qué pasó? Desalojaron a un imán ya mayor, con su mujer, sus 8 hijos, porque llevaba 5 años sin pagar. El dueño, lo han desalojado. Lo han tenido, parece, en un lugar, le han dado hospedaje, estaban para darle, digamos, un hospedaje social, pero se concluyó que no era algo de riesgo, no eran vulnerables. No, tiene 8 hijos, algunos eran niños, pero unos cuantos hijos ya jóvenes. No pueden trabajar. Había hijos de 20 y pico de años, no pueden trabajar, con 8 hijos no tienen los suficientes hijos para trabajar y poder mantener, claro, y entonces dicen que no era vulnerable, con toda razón. Y al final entonces no le dieron, ni le devolvieron el hogar, ni le dieron un hogar gratis. ¿Qué pasó? Pues la gente se levantó, ya sabemos quiénes, y la han liado, y la han seguido liando. Ahora creo que ya se ha tranquilizado, creo, pero es aquí nomás, aquí en Girona. Pues vamos a aclarar una cuestión que hay aquí. Vemos que hay muchos, no es el único colectivo, y eso es verdad, no son el único colectivo que vive en gran manera de las ayudas. Hay otros colectivos que también viven de las ayudas. Y en general hay algo que tienen en común todos estos colectivos. Son problemáticos. Y cuando se toca a uno de ellos, aunque sea en toda justicia, sí, a veces entra la policía a un lugar, a uno de los barrios donde viven estos colectivos, que no son los únicos de musulmanes, no, hay otros también. No importa que haya cometido un crimen, pues se les van todos encima. No importa que sea verdad, que tenga razón quien la tenga, no importa si son culpables. Se defienden entre ellos y se los va, digamos, controlando, conteniendo a base de ayudas y ayudas y ayudas y más ayudas. ¿Qué pasa si viene más crisis económica? ¿Qué pasa ahora que hay que empezar a quitar, a recortar socialmente para dar dinero a qué? A la industria militar. ¿Qué pasa si esta gente empieza ya a no recibir las ayudas? Pues ya podemos ir viendo lo que nos espera. Ya podemos ir viendo, porque esto es una olla a presión que se la mantiene, la tapa, a través de dinero, de fluir dinero. Pero ese dinero sale de desangrar a los trabajadores y emitiendo deuda, que estamos en la misma. Pero los trabajadores puede ser que un día ya no tengan más sangre para dar, o puede ser que también se cansen y se regiren. Y por eso esto también es el caldo de cultivo para el surgimiento de todos estos movimientos y partidos que se les llama de extrema derecha. El conflicto está servido. Pero algo más, hay alguien más que saldrá ganando, especialmente cuando los problemas son, que especialmente, sí, son los mayores problemas, son del mundo musulmán. Hay alguien más. ¿Quién? Un colegio público de Ceuta viste con chilaba a sus alumnos y les hace rezar a Alá por el inicio del Ramadán. Varias alumnas de este colegio de mayoría marroquí, pensemos que Ceuta y Melilla está dentro de lo que es, está en África, dentro de lo que alguien diría el territorio de Marruecos, pero es España hace mucho tiempo. Pero claro, están ahí en el medio de Marruecos, por así decir. Dice,
varias alumnas de este colegio de mayoría marroquí, algunas cubiertas por el hijab, expresaban ante sus compañeros que el Ramadán es una época del año especial y los instaron a no olvidar rezar para que Dios nos pueda perdonar. Aquí vemos, sí, aunque mayoría son marroquí, pero es un colegio público, Separación de iglesia y Estado. ¿Qué pasa si hacen esto pero a nivel cristiano? Pues veríamos a un montón de prensa, de organizaciones sociales, sindicales y de todo tipo de grupos de movimientos sociales poniendo el grito en el cielo porque están violando la separación de iglesia y Estado. Pero ¿qué pasa con todos esos mismos grupos de derechos humanos, grupos feministas, de todo tipo, cuando se hacen este mismo tipo de cosas? Pues nada, lo apoyan y hasta parece bien. Claro, este medio es un medio católico, pero otros medios lo ponían como algo fantástico, inclusivo, reconciliador. El gobierno ha inyectado 440.000 euros al sindicato que reclama el uso del hijab en los colegios de Madrid. Sí, el gobierno inyecta más de 400.000 euros a un sindicato que reclama esto. Así que ¿qué quiere decir? ¿Que imponer a todos el hijab? No, sino que lo que quieren es que en todos los espacios públicos, en cualquier lugar, la gente pueda ir con sus símbolos religiosos, por ejemplo los velos, sin ningún problema, porque hay lugares que no se los deja. No se los deja, claro, no es un simple colgante que lo tienes dentro de una chaqueta que ni se ve, no, estamos hablando de símbolos demasiado ostentosos, por así decir, que ya, claro, acarrean otras cuestiones ya. Y en muchos lugares públicos no se permite usarlos. Pero ¿qué pasa? El gobierno socialista, supuestamente ateo, pues inyecta dinero a estos movimientos, a estos sindicatos. Miembros del sindicato de estudiantes son quienes impidieron hace semanas una charla de Espinosa de los Monteros en la Complutense. Claro, Espinosa de los Monteros, estamos hablando de Vox, lo que se llama ultraderecha. También son los que organizaron el escrache a Ayuso en 2023 en la Facultad de Ciencias de la Información. Lo que es la izquierda realmente. Vamos a ver un vídeo con una persona que obviamente no es marroquí ni musulmán y lo vamos a escuchar por ella misma. Vamos a ver la cuestión porque es realmente impresionante. Vamos a ver el vídeo, sindicalistas españolas por el hijab. Todas las que habéis construido esta huelga y esta movilización, todas y cada una de nosotras. Es impresionante lo que habéis hecho, porque os han intentado callar la boca, os han intentado silenciar y hoy estáis aquí para decir que no lo consentís más. Esta lucha, mirad compañeras, yo no llevo hijab, yo soy atea, pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas aulas libres de racismo y de islamofobia. Es una vergüenza que intenten encubrir estos montajes racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o permitir que se imparta religión católica. Es una auténtica vergüenza y por eso, claro que sí, como gritabais vosotras, debajo del hijab tenéis cerebro, porque se piensan que sois tontas, pero que no. Y por eso ya me callo, y por eso es tan grave lo que ha pasado esta mañana en este instituto, que se haya vulnerado el derecho a huelga, que se haya encerrado alumnas. ¿Pero qué es esto? ¿Una democracia o una dictadura? ¡Queremos estudiar en libertad! 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 ¡Queremos estudiar! Bueno, impresionante, ¿no? Aquí tenemos a las feministas, sin ningún lugar a dudas, en este caso de sindicatos, juntos con lo que ya sabemos, junto con el Islam.
Dice, si tanta laicidad que prohíban la Iglesia Católica. Aquí nadie está hablando de prohibir una mezquita ni eso. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y seguramente si un musulmán lleva un rosario en su bolsillo o cosas así, tampoco nadie le va a decir nada. Entonces, vemos cómo las cosas se sacan de contexto totalmente, pero lo que vemos eran todas las banderas púrpuras y vemos algo que parece increíble, pero vemos a las feministas, a los grupos feministas unidos con el Islam. Cuando se habla de patriarcado, pues no hay mayor patriarcado, y en el sentido que ellas lo dicen, que el patriarcado islámico. Pero estas mismas son las que ahora no están diciendo nada de lo que está pasando en Siria. Hay una comunión total entre todo tipo de islamismo, inclusive el más radical, con el feminismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo sabemos, todo es parte de movimientos anticristianos. Ahora, estas cosas que están pasando, porque hay algo muy interesante, ¿no? Es decir, alguien dirá, bueno, está mal que enseñen del Ramadán y hasta que lo celebren. Yo ya no voy a entrar en eso. Y no voy a ponerme de que si está bien esto, está mal lo otro. Pero sí hay una cuestión, que cada vez más estamos viendo como aquí en España y en Europa se está intentando desfigurar la Navidad para no ofender a los colectivos principalmente islámicos. Entonces, se intenta hasta, bueno, hay lugares que se ha intentado hasta prohibir las caravanas de Reyes Magos o quitar todo lo que pueda ser, según dicen, ofensivo para los musulmanes, pero luego los ritos musulmanes se fomentan de todas las maneras, porque cada vez se está fomentando más las costumbres, digamos, religiosas musulmanas. Es decir, lo que ha sido de toda la vida una tradición, una costumbre ancestral europea, se está queriendo quitar o echarle un velo o desfigurarlo o transformarlo para no herir supuestamente o ofender. Yo no sé por qué un musulmán se va a ofender. Si tú vas a un país musulmán y festejan sus cosas, uno se ofende, para nada. Para que no se ofendan, pero luego al mismo tiempo se promueven las religiones o los ritos, las ceremonias de la religión de esta gente que acaba de llegar. Esto hay algo que no cuadra. Entonces, esto lo único que puede generar es o una islamización de Europa total, o qué, o una reacción de Europa. ¿De qué? Del catolicismo. Vamos a ver un poco más. Oleada de indignación por la manifestación en favor del hijab en Madrid. Es una amenaza aterradora para la mujer. Sí, aquí vemos Islam y feminismo todo junto. Pero también hubo ¿qué? Una reacción. Hijabs fuera de España, por supuesto. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver la reacción al movimiento pro-hijab. Hijabs fuera de Parla y de todos los rincones de España. Estos últimos días, frente a este instituto, ha habido una concentración de feministas e islamistas que reclamaban poder usar el hijab en todos los espacios públicos, incluido este centro. ¡Que prohíban la religión católica! ¡Y que sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab! ¡Y sí que pueden entrar! ¡Cruces! ¡Estampitas de la Virgen! La alianza entre izquierdistas e islamistas ahora exige poder usar el hijab, pero en unos años exigirá que nos lo pongamos nosotras. Las mujeres europeas y españolas estaremos y estamos en grave peligro si no detenemos este reemplazo demográfico. Desde Revuelta exigimos no solo la prohibición del hijab, sino también la remigración inmediata de todos aquellos que vienen a reemplazarnos. Cuando uno conoce realmente los mecanismos ya básicos para llevar, digamos, de acción-reacción, de tesis-antítesis, digamos, de ingeniería social, sabe lo que se está buscando. ¿Quién es el principal promotor de la inmigración? El Papa Francisco, el Vaticano. Son los principales. Y especialmente de estos lugares. ¿Por qué? Porque sí, digamos, si hay problemas con un colectivo, llamémosle occidental, puede ser aquí, que puede ser inclusive latinoamericano, por así decir,
pues podrá haber una reacción política, pero ante las cuestiones del Islam, la reacción va a ser religiosa. Y lo que se busca es una reacción religiosa, es una reacción católica. Hay que encender el catolicismo ante la amenaza. Claro, la amenaza más grande es esta, por supuesto. Hay un plan y obviamente que dentro del Islam hay gente que inclusive todavía viene como desde hace siglos con la vuelta del Al-Ándalus, de tomar España y Europa y conquistar el mundo para Alá, lo que sea. Pero aquí se está moviendo y se está buscando esa reacción que tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano el catolicismo se va a encender y se va a levantar. Y cuando el catolicismo se levanta, no es muy diferente, por decir que es prácticamente igual que este otro que tanto dicen que es una amenaza. Los dos son una amenaza. Los dos lo son, porque el catolicismo, vaya historial de sangre y de persecuciones que tiene. Pero ya vemos cómo se están moviendo las cosas. Y ahora vamos ya en la recta final. Lo hemos titulado Las dos bestias y los reyes de la tierra. ¿Por qué? Las dos bestias sabemos quiénes son, Vaticano, Estados Unidos, y los reyes, pues los monarcas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Babilonia. No hablaremos de los grandes mercaderes aquí. Felipe VI renueva la tradición de la monarquía española de acudir al besapié del Cristo de Medinaceli. ¿Qué es esto? Un Cristo rescatado. Veremos qué es interesante con las noticias que acabamos de ver. El Cristo de Medinaceli, o Medinaceli, no sé si es italiano, parece como italiano, ¿no? También conocido como Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, o Jesús Nazareno rescatado, es una talla de autoría anónima, pero atribuida a la escuela del cordobés Juan de Mesa. Tallada en el siglo XVII, fue llevada a la ciudad de San Felipe de la Mamora, actual Medía, en Marruecos, para que recibiera culto de los soldados que tomaron esa plaza en 1614. Años después, la ciudad cayó en manos de las tropas de un sultán y la imagen fue arrastrada por las calles como mofa. Un padre trinitario pidió rescatarla al precio de tanto oro como su peso. Milagrosamente, en el momento de ser pesada, la báscula arrojó un resultado mucho menor del esperado. Bueno, puede ser verdad o no, pero también puede ser. Ya sabemos que hay entidades que también actúan aquí. Pero es interesante porque fue rescatada de manos musulmanas. Y aquí el rey haciendo acto de presencia. Esos reyes que van a tener su papel mucho más importante el que tienen ahora en un futuro y en un futuro cercano. Bueno, vamos a ver un poco un vídeo para ver siempre, ya sabemos, una imagen bastante, parece un Cristo negro, ¿eh? Vamos a ver Felipe VI y la tradición. Vamos a ver el vídeo. Saben, hemos hablado mucho y seguiremos hablando y más y mostraremos más las profecías católicas porque ya lo decimos, son agendas y son agendas satánicas. Cumplirán en la medida que Dios le permita y a veces es verdad que los tiempos van cambiando y luego se tiene que adaptar y hay cosas que ya no les van y las pueden cambiar. Pero hay una esencia que siempre intentan. Según ellos, y no sería nada de extrañar por la historia de España, el rey de España tendrá un papel muy importante que jugar al lado de Francia en lo que es la recatolización no solo de Europa, sino también que tendrá que ver con la recatolización o la catolización de las monarquías a nivel mundial. Sí, sí, porque hay muchos reyes, hay muchos monarcas también, no solo en Europa, sino fuera de Europa, por Asia,
y tendrán que aceptar de alguna u otra manera el catolicismo, tendrán que aceptar al Papa sí o sí. Pues el monarca español quizás tenga un papel importante que jugar en eso. Y recordamos un título que él conserva, Rey de Jerusalén. No es tontería, y por eso cuando hay que tomar decisiones sobre ese lugar en la tierra, el ombligo del mundo, él está ahí presente también. Vamos con esta noticia que para mí es la gran noticia de esta conferencia. Luego ya nos queda solo una más, con una imagen que fue muy simbólica, pero con esto ya es el final. Y esto es realmente impresionante, porque recordemos el contexto. Esta noticia es de ahora, en pleno momento donde quizás la semana que viene o en 3 días puede haber otro papa. La Comese, los obispos no se callan, podrían ahora no decir nada porque no tienen por qué salir a decir esto. Dan un comunicado que es realmente impresionante. Los obispos europeos denuncian la invasión rusa, exigen justicia para Ucrania y advierten que el destino de Europa está en juego. En medio de las negociaciones por alcanzar una tregua en Ucrania, la Comese reafirma que una paz global justa y duradera en el país solo será posible con la participación de la nación agredida. La presidencia de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Comese, ha reafirmado su apoyo a Ucrania en un momento en que la guerra entra en una nueva fase de incertidumbre geopolítica. En un comunicado, los obispos de la Unión Europea han manifestado su continua cercanía y sentida solidaridad con el pueblo ucraniano que lleva más de 3 años sufriendo la invasión rusa. La Comese ha agradecido el apoyo humanitario, político, económico, financiero y militar sin precedentes que la Unión Europea ha brindado a Ucrania. Asimismo, han reconocido el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas que han demostrado gestos concretos de solidaridad con los afectados por la guerra. En este sentido, los obispos han enfatizado que la lucha de Ucrania no es solo por su propio futuro, sino que su desenlace será determinante para el destino de todo el continente europeo y de un mundo libre y democrático. Ante este panorama, los obispos europeos han hecho un llamado a los Estados miembros de la Unión Europea para que permanezcan unidos en su compromiso de apoyar a Ucrania y a su pueblo. También han subrayado que la invasión rusa, de la que se han cumplido recientemente 3 años, constituye una flagrante violación del derecho internacional y que los crímenes cometidos contra la población civil exigen justicia y rendición de cuentas. Sí, ahora fue Ucrania el que envió los drones contra la población civil. De esto no dicen nada. Los obispos europeos reclaman que se respete plenamente el derecho internacional. Los obispos europeos han insistido en que una paz global justa y duradera en Ucrania solo podrá lograrse mediante negociaciones en las que se garantice la participación de la nación agredida, que es la que no estaba haciendo hasta ahora Estados Unidos, no estaba incluyendo a Ucrania, pero ahora parece que sí. Rechazamos firmemente cualquier intento de distorsionar la realidad de esta agresión. Repitamos esto, rechazamos firmemente cualquier intento de distorsionar la realidad de esta agresión. ¿Qué? De el Maidán, de los incumplimientos de los acuerdos de Minsk, de todo lo que hemos mostrado ayer y que ya venimos hablando y se habla tanto de la realidad de la provocación de Occidente a Rusia. No, aquí lo que se quiere quedar claro que el malo malísimo es Rusia y nada más, y Ucrania es puramente una víctima. Han afirmado en su comunicado, nos dice, para que la paz sea sostenible, los prelados consideran fundamental que cualquier acuerdo respete plenamente el derecho internacional y cuente con garantías de seguridad efectivas para evitar una reanudación del conflicto. En este sentido, han destacado la necesidad de proteger los derechos de todas las comunidades dentro de Ucrania, incluidas las minorías rusoparlantes, sí, esas que estaban siendo bombardeadas durante 8 años, que llevaban más de cerca de 15.000 muertos, y ahora nos dicen esto, con el fin de reforzar su cohesión social y emprender el camino de la reconciliación a largo plazo, con lo cual parece que se oponen a que esas tierras de rusoparlantes queden en manos de Rusia. Finalmente, la Comese ha reclamado a la comunidad internacional que continúe apoyando la reconstrucción de Ucrania. Vaya, apoyando la reconstrucción, ese gran negociado de BlackRock y compañía. Y exigen que Rusia, como país agresor, participe adecuadamente en este esfuerzo. Es decir, que ponga dinero. En este contexto, han instado a la Unión Europea a avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario de manera justa y pertinente. Que Ucrania sea parte de la Unión Europea, que es
quebrar económicamente a la Unión Europea prácticamente. Esperamos profundamente que la Unión Europea se mantenga fiel a su vocación de ser una promesa de paz y un ancla de estabilidad para su vecindad y para el mundo, concluye el comunicado de la Comese. Pues esto es impresionante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que el día que mañana, pasado, no sabemos, a lo mejor no, pero quizás en cuestión de días podemos tener otro papa. La Comese, todos los obispos europeos se posicionan de una manera como yo hasta ahora no he visto que lo ha hecho en estos años de guerra. Es verdad que el Papa a veces ha sido duro con Rusia, ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos todo lo que tuvo que ver el patriarcado de Moscú cuando estaban casi lográndolos y enmarañándolos en la telaraña del ecumenismo. De pronto el patriarca de Moscú se dio vuelta, se giró completamente, no sabemos qué pasó ahí, y se opuso totalmente al camino ecuménico. Y ahí nomás vino la guerra. Y todo lo que pasó también en Ucrania, las persecuciones a la iglesia, al patriarcado ucraniano, dependiente del patriarcado de Moscú, como el Vaticano hizo tanto para empezar allá a generar otra iglesia ucraniana más ligada al catolicismo. Pero nunca había visto yo, personalmente, quizás lo hubo, pero nunca había visto un comunicado tan posicionado, tan directo a favor de Ucrania y en contra de Rusia como este, ahora que el Papa, quizás que estamos en el final de su pontificado. No lo sabemos, porque no sabemos si le queda mucho de vida e inclusive de cómo quede, porque a lo mejor todavía continúa su vida, pero si no queda en buenas condiciones, que no pueda dar la cara, difícilmente pueda continuar. No lo sabemos, pero quizá a lo mejor se vea obligado a renunciar si no está en condiciones de por lo menos dar la cara. Se lo puede esperar un tiempo, ya veremos. Pero cuando estamos en un punto que creo que solo Dios sabe si va a haber otro papa el día de aquí a poco o no, Europa, la Iglesia Católica Europea se posiciona de esta manera impresionante. ¿Es una vislumbre de el próximo papa que va a venir? Quizás sí, quizás no. Esto no lo podemos saber. Pero es realmente, da mucho que pensar que justo en este momento, que no esperen a ver qué papa se elige, que justo en este momento se digan las cosas de esta manera. Ya sabemos que al Vaticano y la Iglesia Católica es a quien más le interesa no solo lo que veamos de lo que está pasando con el Islam para esa reacción católica, sino también la cuestión con Rusia, porque eso también tiene que ver con la reacción católica. Y hay algo que tiene que pasar, la caída del Vaticano. Y eso va a pasar porque lo dice la Biblia y como Satanás lo sabe, también todas las profecías católicas, bueno, muchísimas, desde hace añares y siglos lo dicen. Satanás lo sabe desde hace muchísimo. Pero impresionante esta noticia. Y ya para terminar, esta imagen fue hace una semana. Sí, a lo que lo vemos a Marco Rubio parece como si es una imagen trucada. No, no es trucada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aparece en televisión con la cruz de ceniza marcada en la frente. Sí, el miércoles pasado, miércoles de ceniza, final del carnaval, ¿no? Y tan católico el carnaval, y por eso se pone la cruz de cenizas de las hojas del Domingo de Ramos del año anterior. Tan católico la carnaval, y vaya que lo son. Si alguno ha estado en un carnaval, especialmente quizás en los de Brasil, pues sabe lo que es. Y los de Venecia, quizás no haya esa misma cuestión, pero con las máscaras y todo, pues es algo muy, pero muy pagano. Y sale este hombre con esta imagen. Uno podría pensar de entrada algo un poco ridículo, quizás fuera de lugar. Es decir, uno puede respetar las creencias de cada uno, bueno, pero en un país, el gran país el gran país de la separación de Iglesia y Estado, que aparezca su secretario de Estado con la frente pintada, no solo que es bastante ridículo, es muy poco serio, sino que además es una burla y un atropello a la libertad religiosa. Esto, otra cosa, si él en sus tiempos libres hace lo que hace, por supuesto, todo eso está permitido, pero realmente lo que estamos viendo aquí es bastante
pero es como una declaración de intenciones. Ya veíamos a esta persona, al ministro de Defensa, al secretario de Defensa, mostrando sus tatuajes cruzados, su Dios lo quiere, y ahora sale este hombre, sí, de origen cubano, muy católico, pues totalmente, totalmente mostrando un catolicismo pleno. Entonces ya vemos que los cargos quizás más importantes, secretario de Estado, secretario de Defensa, dos de los cargos más importantes haciendo alarde de su ultracatolicismo. Pues ya vemos por dónde van las cosas. Vamos a leer un poquito y ya acabamos. Dice: con este gesto, en Fox News, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense ha vuelto a hacer gala de su fe cristiana. Durante su intervención en esa entrevista, Rubio hizo referencia a la guerra en Ucrania, asegurando que es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia, y reiterando los llamamientos del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para que llegue a su fin. Ha quedado muy claro desde el principio que el presidente Trump ve esto como un conflicto prolongado y estancado. Y francamente es una guerra indirecta entre potencias nucleares. Estados Unidos, que está ayudando a Ucrania, y Rusia. Y tiene que llegar a su fin, declaró. Pero más allá de eso, ya hemos visto a Donald Trump rindiendo pleitesía a Juan Pablo II, y ahora vemos unas y otras señales de catolicismo puro y duro en el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos tiene que moverse a todas, digamos, las bases protestantes, pero sabemos que en Europa lo que tiene que haber es una recatolización. Lo que tiene que gestarse es es el movimiento católico, no solo en el sur, en el norte de Europa también. Tiene que haber una recatolización de Europa. En Estados Unidos la cosa irá más por los protestantes, aunque ya hemos visto cómo el núcleo duro de todo este reavivamiento está siendo el catolicismo. Catolicismo por un lado, protestantismo por el otro, las dos bestias unidas. Y para terminar, vamos hablando de bestias y hablando de la bestia, vamos a ver algo que tiene que ver con esto que estamos viendo, con la recatolización y también con lo que hablamos ayer, lo fácil, y especialmente en este mundo de las tecnologías, de manipular las mentes. Lo que nos dice el lenguaje aquí del conflicto de los siglos. Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Pero ya vemos que Europa cada vez más es una dictadura. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra y de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Sí, ayer hablábamos de lo fácil que está siendo manipular las mentes, inclusive a una generación tan pacífica como la europea, volver a llevarla a una guerra como se hizo en la Primera Guerra Mundial. Pero también, en estos siglos de luces, de ateísmo, también cómo las cosas pueden girar y volver este catolicismo, este dogmatismo católico, esta opresión, todas estas opresiones, tiranías, este oscurantismo tanto puede volver. ¿Por qué? Por pervertir la luz que se nos ha dado, que es mucha, como nunca en la historia, y a Europa, también a Estados Unidos, pero a Europa más que a nadie, el gran continente que tanto también, sí, muchos les gustará hablar de todo lo malo que hizo Europa, pero también Europa ha hecho contribuciones como quizás nadie al mundo. Pero esa luz pervertida y esa luz rechazada también hará que las tinieblas sean mayores inclusive que las del medioevo. Sumado a toda la ingeniería social que se nos está haciendo, pues estas cosas volverán. Estas cosas volverán más rápido, más fuertes, más intensas de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Impresionante. Por eso este es el plan. Y ya vemos, Islam, Rusia
y todo lo que conlleva aquí en Europa para esa recatolización. Ayer hablábamos de las cuestiones políticas, esa guerra a los que se nos está llevando. Hoy la batalla cultural y principalmente religiosa. Y todo lo que se está, el caldo de cultivo, social, político, religioso, económico, en todos los sentidos. Cambio climático, todo está servido para que esto, de aquí a muy poco, todas estas cosas vayan aconteciendo. Y vemos, de alguna manera o de otra, aunque parezca que Estados Unidos y Europa van separados, vemos que las uniones, los matrimonios, nadie ya lo va a quebrantar, nadie lo va a separar. Como siempre, los invitamos a ver no solo estas cosas, no solo las cuestiones proféticas, sino a meternos de llenos en todo lo que tiene que ver, lo necesario, no solo para entender todo lo que está pasando, sino lo más importante, para ser salvos, porque de esto se trata. La luz es Jesucristo. Y por supuesto, siempre les agradecemos a todos los que colaboran en todos los sentidos con este mensaje y bueno, invitamos también a todos los que creen en él y todavía no lo hacen, que es una cuestión, una responsabilidad de uno con Dios. Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hacemos, también de lo que hacemos con nuestros recursos. Que Dios los bendiga. Maranata 2031. No se olviden de dar el like.